El humo de los cigarrillos creaba una bruma densa en el cabaret El Río de Oro, donde las luces rojas del escenario apenas lograban penetrar la oscuridad cargada de tensión. Pedro Infante ajustó la guitarra entre sus manos, sintiendo el peso de todas las miradas que lo observaban desde las mesas, pero una en particular lo helaba hasta los huesos, la del hombre vestido de traje negro que acababa de deslizar su mano derecha hacia la sobaquera, mostrando apenas el brillo metálico de una pistola. Era marzo de 1956 y Ciudad de México bullía con historias que jamás llegarían a los periódicos. El cabaret estaba ubicado en una zona donde la ley parecía disolverse con el último trago, un lugar frecuentado por políticos, artistas y hombres cuyas fortunas tenían orígenes que nadie se atrevía a preguntar. Pedro había llegado esa noche pensando que sería solo otra presentación íntima, uno de esos conciertos privados que tanto disfrutaba hacer entre filmación y filmación. No sabía que estaba a punto de enfrentar la noche más peligrosa de su vida. El dueño del establecimiento, un hombre nervioso llamado Gustavo Herrera, se había acercado a Pedro 2 horas antes con una sonrisa que no lograba ocultar su inquietud. «Mira, hermano, hay alguien muy importante esta noche. Un empresario de Sinaloa que tiene mucho dinero y mucha influencia. Solo canta unas 3 canciones para él y sus invitados, nada más. Te pago el doble de lo acordado». Pedro había aceptado sin hacer demasiadas preguntas, acostumbrado a este tipo de eventos donde la discreción era tan valiosa como el talento. Pero ahora, viendo la forma en que el hombre del traje negro lo miraba con esos ojos fríos como el acero, Pedro comprendió que había entrado en territorio mucho más peligroso de lo que imaginaba. A su lado, los músicos que lo acompañaban parecían estatuas de sal, inmóviles ante la tensión que se podía cortar con cuchillo. El pianista, un veterano llamado Eliseo, había palidecido tanto que sus manos temblaban sobre las teclas. El hombre del traje negro se llamaba Román Vázquez, aunque en los círculos donde se movía era conocido simplemente como el sinaloense. Su reputación lo precedía por todo el país, había construido un imperio que se extendía desde los campos de amapola hasta los puertos del Pacífico, y su palabra era ley en vastos territorios donde el gobierno federal apenas tenía presencia. Esa noche había venido a Ciudad de México para cerrar un negocio importante y había elegido el Río de Oro como el lugar para celebrar. Pedro tomó aire profundamente, sintiendo como el sudor comenzaba a formarse en su frente bajo las luces del escenario. Había enfrentado audiencias difíciles antes, había cantado en carpas polvorientas donde el público llegaba borracho y beligerante, había sobrevivido a abucheos y gritos, pero esto era diferente. La violencia flotaba en el aire como un perfume mortal, y cada movimiento que hiciera podría ser interpretado de la manera equivocada. ¿Vas a cantar o qué, muchacho? La voz de Román cortó el silencio como una navaja. Su acento norteño era pronunciado, cargado de una autoridad que no admitía dilación. Los demás hombres en su mesa, todos vestidos con elegancia engañosa, lo miraban con esa sonrisa depredadora que los poderosos reservan para quienes consideran inferiores. Pedro sintió que el momento se extendía como una cuerda a punto de romperse. En su mente, los pensamientos se agolpaban, podía simplemente cantar lo que le pidieran, cobrar y marcharse. Era la opción más segura, la más sensata. Nadie lo culparía por evitar un enfrentamiento con un hombre cuya reputación incluía historias que se contaban en susurros en los bares de medio país. Pero algo en la forma despectiva con que Román lo miraba, algo en la sonrisa arrogante que jugaba en sus labios, encendió una llama en el pecho del cantante. «Claro que voy a cantar», respondió Pedro, ajustando el micrófono con un gesto deliberadamente pausado. «Pero primero, me gustaría saber para quién canto. En mi tierra, cuando alguien viene a escuchar música, se presenta como Dios manda». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. En el Río de Oro, nadie había escuchado jamás que alguien le hablara así a Román Vázquez. Los meseros se quedaron inmóviles, como si moverse pudiera detonar una explosión. Gustavo Herrera, desde la barra, se aferró al mostrador con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Román inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Pedro con la curiosidad de un científico examinando una especie desconocida. Luego, para sorpresa de todos, soltó una carcajada que resonó por todo el local. «¿Sabes quién soy, cantante?».
Sé que eres un hombre que está en mi público, respondió Pedro, manteniendo el tono respetuoso pero firme. Y todo hombre que viene a escucharme merece mi respeto, pero también debe dármelo. La mano de Román se movió de nuevo hacia su arma, y esta vez el movimiento fue más deliberado, más amenazante. Pedro pudo ver claramente la empuñadura de la pistola, una Colt .45 que había visto demasiada acción. El mensaje era cristalino, estaba a una palabra de convertirse en noticia de la sección policíaca. Román Vázquez, dijo finalmente el hombre, sin apartar la mano del arma. Y no estoy acostumbrado a que me den lecciones de cortesía. Pedro asintió con una sonrisa que logró mantener firme a pesar del terror que le corría por las venas. Mucho gusto, don Román. Soy Pedro Infante, y esta noche tendré el honor de cantarle. ¿Hay alguna canción en particular que le gustaría escuchar? La pregunta flotó en el aire mientras Román evaluaba si interpretar la respuesta como suficiente sumisión o como una continuación del desafío. Sus ojos, pequeños y calculadores, estudiaron cada gesto de Pedro, buscando signos de miedo o falsedad. Lo que encontró lo desconcertó, había respeto, pero no servilismo. Había cautela, pero no cobardía. Cántame, corazón, ordenó finalmente, sin quitar la mano del arma. Pedro conocía la canción como la palma de su mano, la había cantado miles de veces en cines, teatros y estudios de grabación. Pero esa noche, bajo la mirada helada de Román Vázquez y con el peso de una amenaza mortal sobre sus hombros, cada palabra tomaría un significado diferente. Hizo una seña a los músicos, que respondieron con la rigidez de soldados siguiendo órdenes de batalla. Los primeros acordes llenaron el aire, y Pedro cerró los ojos por un momento, buscando ese lugar interno donde vivía su voz, ese espacio sagrado donde ni el miedo ni la amenaza podían penetrar. Cuando comenzó a cantar, su voz emergió clara y poderosa, cargada de toda la emoción que había aprendido a canalizar a través de años de experiencia. Pero esta vez era diferente. No cantaba solo para entretener, cantaba para sobrevivir. Cada nota era una negociación, cada frase una apuesta, cada pausa una prueba de nervios. Román se reclinó en su silla, pero mantuvo la mano cerca del arma. Sus ojos nunca abandonaron a Pedro, estudiándolo con la intensidad de un cazador observando a su presa. Los otros hombres en la mesa parecían relajarse ligeramente, dejándose llevar por la música, pero su jefe permanecía alerta, evaluando. Cuando la canción terminó, el aplauso fue educado pero tenso. Pedro secó discretamente el sudor de su frente y esperó el veredicto. Román se sirvió un trago de tequila, lo bebió de un solo sorbo, y finalmente habló. No está mal, cantante. Pero me han contado que tienes agallas. Que no le tienes miedo a nada ni a nadie. ¿Es cierto? La pregunta era una trampa envuelta en halago. Pedro lo supo inmediatamente. Si decía que sí, podría parecer desafiante, provocativo. Si decía que no, quedaría como cobarde ante un hombre que claramente despreciaba la cobardía. Necesitaba encontrar un camino entre ambos extremos. Le tengo miedo a las cosas que cualquier hombre sensato debe temer, respondió cuidadosamente. Pero no dejo que el miedo me paralice. Un artista que no puede enfrentar sus miedos no puede emocionar a nadie. Román sonrió, pero era una sonrisa sin calor, como la de un tiburón antes del ataque. Interesante filosofía. ¿Y qué opinas de la lealtad, cantante? ¿Qué opinas de los hombres que traicionan a quienes les han dado todo? El aire en el cabaret pareció espesarse aún más. Pedro comprendió que no estaba siendo simplemente interrogado, estaba siendo usado como parte de algún juego más grande, más peligroso. Miró discretamente alrededor y notó que varios de los hombres en otras mesas habían puesto sus manos en posiciones que sugerían armas ocultas. Lo que había comenzado como una presentación musical estaba convirtiéndose en algo mucho más siniestro. Creo que la lealtad es sagrada, respondió Pedro, eligiendo cada palabra como si estuviera desactivando una bomba. Pero también creo que debe ganarse, no imponerse por miedo. Un murmullo recorrió el local. Algunos de los hombres de Román intercambiaron miradas significativas. El propio Román se irguió en su silla, y por primera vez en la noche, su mano se alejó completamente del arma. Muy bien dicho, cantante. Muy bien dicho.
Se puso de pie lentamente, y todo el mundo contuve el aliento. Pero déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que trabajaba para mí. Un hombre en quien confiaba como en un hermano. Le di dinero, protección, oportunidades. Le salvé la vida más de una vez. ¿Y sabes lo que hizo? Pedro no respondió, intuyendo que la pregunta era retórica, pero también sintiendo que su respuesta podría determinar si salía vivo del cabaret. Me traicionó, continuó Román, paseándose ahora frente a las mesas como un general inspeccionando tropas. Vendió información sobre mis operaciones a gente que quería verme muerto. Por dinero. Por dinero sucio que ni siquiera llegó a disfrutar. La historia comenzaba a tomar forma en la mente de Pedro. Esto no era solo una presentación musical que había salido mal. Era una ejecución disfrazada de entretenimiento, y él había sido traído como testigo involuntario, o peor aún, como el verdugo inconsciente. ¿Sabes dónde está ahora ese hombre, cantante? Pedro tragó saliva, sintiendo como cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que saliera de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus piernas parecían haberse convertido en plomo, y su voz, esa voz que había conquistado a millones, apenas logró producir un susurro. No, señor. Román sonrió y señaló hacia una mesa en el fondo del local, donde Pedro no había notado antes que había un hombre sentado solo, inmóvil como una estatua. Al enfocar mejor la vista, Pedro sintió que se le helaba la sangre. El hombre estaba amarrado a la silla, amordazado, y sus ojos mostraban el terror puro de quien sabe que sus horas están contadas. Ahí está, dijo Román con una tranquilidad que helaba los huesos. Esperando su castigo. Y tú, cantante valiente, vas a ser quien se lo dé. El mundo pareció detenerse. Pedro sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que todo lo que había conocido sobre la realidad se desmoronaba de golpe. No era un invitado, no era un artista contratado para entretener. Era una pieza en un juego mortal cuyas reglas no entendía pero cuyas consecuencias podían costarle la vida. No entiendo, don Román, logró articular, aunque su voz sonaba extraña incluso para él. Oh, pero si entiendes, replicó Román, regresando a su mesa y sacando completamente la pistola, colocándola sobre el mantel blanco como si fuera un adorno más. Entiendes perfectamente. Vas a cantarle a ese traidor su última canción. Y cuando termines, vas a hacer lo que debe hacerse con los traidores. Pedro miró hacia el hombre amarrado, cuya identidad aún no podía determinar en la penumbra, luego hacia la pistola sobre la mesa, después hacia las caras expectantes de todos los presentes. Se encontraba en una situación imposible. Si se negaba, probablemente ambos morirían. Si aceptaba, se convertiría en un asesino, en cómplice de un acto que lo perseguiría por el resto de sus días. Don Román, yo soy cantante, no, comenzó a decir, pero fue interrumpido por un gesto violento. Aquí todos somos lo que yo digo que somos. La voz de Román resonó como un trueno en el local cerrado. Esta noche, tú eres mi brazo ejecutor. Esta noche, tú vas a demostrar si realmente tienes las agallas que dice la gente o si eres solo otro cobarde con buena voz. Pedro cerró los ojos, buscando una salida que no existía. En su mente pasaron imágenes de su carrera, de las películas que había filmado, de los miles de fans que lo adoraban, de la familia que lo esperaba en casa. Todo eso podría terminar esa noche, en ese cabaret sórdido, por negarse a convertirse en algo que jamás había querido ser. Pero entonces recordó algo que le había dicho su padre años atrás, cuando era apenas un jovencito que soñaba con ser artista: mijo, en la vida va a haber momentos en que tengas que elegir entre ser valiente y ser inteligente. Los hombres sabios encuentran la forma de ser ambas cosas al mismo tiempo. Pedro abrió los ojos y miró directamente a Román. Está bien, don Román. Lo haré. Pero con una condición. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Román lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad, como si no pudiera creer que alguien tuviera la audacia de ponerle condiciones en ese momento. ¿Condiciones? La palabra salió de sus labios como veneno. ¿Tú me pones condiciones a mí? Una sola, insistió Pedro, sintiendo que jugaba la mano más importante de su vida.
Quiero escuchar de sus propios labios cuál fue su traición. Un hombre tiene derecho a ser confrontado por sus acusadores antes de morir. Es lo justo. Román lo estudió durante largos segundos que se sintieron como eternidades. Luego, para sorpresa de todos, soltó otra carcajada, esta vez más genuina, casi admirativa. Tienes cojones, cantante. Te voy a dar eso. Está bien, quítale la mordaza. Que hable el traidor antes de morir. Uno de los hombres de Román se acercó a la mesa del fondo y desató la mordaza del prisionero. Cuando finalmente Pedro pudo ver su cara bajo la luz, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era Gustavo Herrera, el dueño del cabaret, el mismo hombre que lo había contratado esa noche. Gustavo. Murmuró Pedro, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la manera más horrible posible. Pedro, perdóname, la voz de Gustavo salió ronca, quebrada por horas de terror. No sabía que te traerían a ti. Pensé que solo querían usar mi local para el ajuste de cuentas. No sabía que te iban a meter en esto. Román se acercó a la mesa donde estaba amarrado Gustavo, moviendo la pistola casualmente entre sus dedos. Cuéntale al cantante qué hiciste, Gustavo. Cuéntale cómo vendiste información sobre mis rutas a los federales. Cuéntale sobre los 3 millones de pesos en mercancía que perdí por tu culpa. Cuéntale sobre mis hombres que están muertos o en prisión porque tú abriste la boca. Gustavo bajó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Era mi hermano, Román. Los federales arrestaron a mi hermano y me dijeron que la única forma de salvarlo era dándoles información. No tenía opción. Mi hermano tiene hijos pequeños, una esposa enferma. Siempre hay opción, rugió Román, golpeando la mesa con la pistola. La opción es ser leal a quien te da de comer. La opción es morir antes que traicionar. Pedro observaba la escena sintiendo cómo se desgarraba por dentro. Podía entender el dolor de Gustavo, la desesperación de un hombre tratando de salvar a su familia. Pero también podía ver la perspectiva de Román, la lógica implacable de un mundo donde la traición se pagaba con sangre. No había buenos y malos claros en esta historia, solo hombres atrapados en circunstancias que los obligaban a tomar decisiones imposibles. Ya escuchaste, cantante, dijo Román, regresando a su mesa y empujando la pistola hacia Pedro. Ahora cumple tu parte del trato. Pedro tomó el arma, sintiendo su peso mortal en sus manos. Era más pesada de lo que había imaginado, y estaba fría como el hielo. Nunca había disparado una pistola en su vida, nunca había lastimado intencionalmente a otro ser humano. Pero ahí estaba, con las vidas de ambos hombres literalmente en sus manos. Se acercó lentamente hacia Gustavo, cada paso como una eternidad. Los ojos del dueño del cabaret lo miraban con una mezcla de terror y comprensión, como si entendiera que Pedro tampoco tenía opción real en esa situación. Pedro, susurró Gustavo cuando el cantante estuvo cerca. Cuida a tu familia. No dejes que te metan en estas cosas nunca más. Prométemelo. Pedro sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero las contuvo. Levantó la pistola, apuntando hacia Gustavo, y su mano tembló visiblemente. Todo el local observaba en silencio absoluto, esperando el momento culminante de esa representación macabra. Pero entonces Pedro hizo algo que nadie esperaba. En lugar de disparar, comenzó a cantar. Su voz se elevó clara y potente, llenando el espacio con una canción que todos conocían, una canción sobre perdón, sobre redención, sobre la misericordia que debe existir en el corazón humano incluso en los momentos más oscuros. ¿Qué diablos haces?, gruñó Román, poniéndose de pie violentamente. Le canto su última canción, como usted pidió, respondió Pedro sin dejar de apuntar, pero continuando con su interpretación. Un hombre debe tener música en su último momento. Es lo mínimo que podemos darle. La canción continuó, y algo extraordinario comenzó a suceder en el cabaret. Los hombres duros que rodeaban a Román, acostumbrados a la violencia y la muerte, comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Algunos desviaron la mirada, otros se removieron inquietos en sus asientos. La música tenía un poder que la brutalidad no podía igualar, y Pedro lo sabía. Cuando terminó la canción, el silencio que siguió fue diferente.
Ya no era el silencio tenso de la violencia inminente, sino algo más profundo, más reflexivo. Pedro bajó lentamente la pistola y se dirigió a Román. Don Román, he cantado para su traidor como me pidió. Ahora permítame decirle algo como hombre a hombre. Román lo miró con una expresión que mezclaba furia y curiosidad. Habla rápido, cantante. Este hombre cometió un error. Un error terrible que le ha costado a usted dinero y problemas. Pero lo hizo por amor a su familia, no por codicia o maldad. En mi experiencia, los hombres que actúan por amor pueden redimirse. Los que actúan por codicia, no. ¿Me está sermoneando, cantante? No, señor. Le estoy ofreciendo una alternativa. Déjeme comprar la vida de este hombre. Yo pagaré la deuda. No con dinero, porque no tengo 3 millones de pesos, pero sí con algo que puede valerle más a largo plazo. Román se acercó a Pedro, estudiándolo con renovado interés. ¿Y qué podrías ofrecerme tú que valga tanto como la sangre de un traidor? Pedro respiró profundo, sabiendo que estaba apostando todo en una sola jugada. Mi silencio, mi discreción y mi disponibilidad. Usted es un hombre poderoso que probablemente necesita lavar dinero, tener inversiones legítimas, una imagen pública limpia. Yo puedo ayudarle con eso. Puedo ser su socio en negocios legales que le den respetabilidad. A cambio, Gustavo desaparece. Se va del país, nunca más lo vuelve a ver, pero vive. El cabaret entero contuvo el aliento. La propuesta era audaz hasta el punto de la locura. Pedro estaba ofreciéndose como socio comercial de un capo del narcotráfico a cambio de la vida de un hombre que apenas conocía. Era el tipo de decisión que podía cambiar el rumbo de toda su existencia. Román caminó en círculos, considerando la propuesta. Sus hombres lo observaban expectantes, esperando una señal que indicara si la reunión terminaría en sangre o en un acuerdo inesperado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Román regresó a su mesa y guardó la pistola en su sobaquera. Cantante, eres más inteligente de lo que parece. Y tienes más agallas que la mayoría de mis hombres. Me gusta eso. Se acercó a Pedro y le extendió la mano. Trato hecho. Pero entiende las reglas, una traición tuya, y no solo tú mueres. Tu familia también. ¿Entendido? Pedro estrechó la mano, sintiendo cómo sellaba un pacto que cambiaría su vida para siempre. Entendido perfectamente, don Román. Los hombres de Román desataron a Gustavo, quien cayó de rodillas sollozando de alivio y gratitud. Pedro se acercó a él y lo ayudó a ponerse de pie. Tienes 24 horas para desaparecer, le susurró al oído. Vete lejos, cambia de nombre, y nunca regreses. Nunca. Gustavo asintió vigorosamente, incapaz de articular palabras de agradecimiento. La reunión se disolvió gradualmente. Los hombres de Román comenzaron a salir del cabaret, satisfechos con el espectáculo que habían presenciado. El propio Román se acercó una última vez a Pedro antes de marcharse. Mañana te contacta uno de mis hombres para discutir los detalles de nuestra sociedad. Y cantante, esta noche has demostrado que eres un hombre de honor. Eso es más raro de lo que crees en mi mundo. Cuando finalmente Pedro se encontró solo en el cabaret, se desplomó en una silla, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y lo dejaba temblando como una hoja. Había salvado una vida, pero había hipotecado la suya propia en el proceso. Se había convertido en socio comercial de uno de los criminales más poderosos del país, y no había vuelta atrás. Los músicos que lo habían acompañado esa noche se acercaron tímidamente, aún procesando lo que habían presenciado. Eliseo, el pianista veterano, puso una mano temblorosa en el hombro de Pedro. Patrón, ¿qué vamos a hacer ahora? Pedro miró hacia las puertas del cabaret, por donde había desaparecido Román Vázquez con su séquito. Después miró hacia donde había estado sentado Gustavo, ahora libre pero marcado para siempre por esa noche. Vamos a seguir haciendo música, respondió finalmente. Pero de ahora en adelante, vamos a ser mucho más cuidadosos sobre para quién cantamos. Esa noche, Pedro Infante aprendió que el valor no siempre consiste en enfrentar el peligro con bravuconería.
A veces, la verdadera valentía está en encontrar soluciones creativas a problemas imposibles, en usar el talento propio no solo para entretener, sino para salvar vidas. Había entrado al cabaret como un cantante y había salido como algo completamente diferente, un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había encontrado una manera de negociar con ella. Los años posteriores a esa noche fueron complejos para Pedro. Su sociedad con Román Vázquez se mantuvo en las sombras, pero fue real. Invirtió dinero del capo en negocios legítimos, ayudó a lavar fondos a través de producciones cinematográficas y siempre mantuvo el silencio sobre el mundo oscuro que había tocado esa noche en el Río de Oro. Pero también usó esa influencia para ayudar a otros, para proteger a músicos y artistas que se encontraban en situaciones similares, para construir un escudo de protección alrededor de las personas que amaba. Gustavo Herrera desapareció esa misma noche y nunca más se supo de él. Algunos dijeron que se fue a Argentina, otros que se perdió en las montañas de Guatemala. Pedro nunca trató de averiguarlo. Algunas historias es mejor dejarlas sin final conocido. La noche en el Río de Oro se convirtió en una leyenda urbana que se contaba en susurros en los círculos artísticos de México. La mayoría de la gente no la creía, considerándola solo otro mito sobre la vida secreta de Pedro Infante. Pero quienes estuvieron ahí esa noche nunca olvidaron cómo un cantante había logrado detener una ejecución con nada más que su voz, su inteligencia y su coraje moral. Pedro llevó el secreto de esa noche hasta su muerte en 1957. En sus últimos días, cuando ya sabía que su tiempo se acababa, le confesó la historia completa a su hermano más cercano, con una sola instrucción, que nunca la contara mientras Román Vázquez siguiera vivo. Román murió en un enfrentamiento con federales en 1963, llevándose con él muchos secretos del mundo criminal mexicano de los años 50. Pero su sociedad con Pedro Infante había sido real, y había cambiado la vida de ambos hombres para siempre. La historia de esa noche en el Río de Oro es un recordatorio de que los héroes no siempre usan capa y no siempre vencen con violencia. A veces, la heroicidad verdadera consiste en encontrar la humanidad en situaciones inhumanas, en usar el talento propio para construir puentes donde otros solo ven abismos, y en entender que el valor más grande no está en no tener miedo, sino en actuar correctamente a pesar del miedo. Pedro Infante entró a ese cabaret como un cantante famoso. Salió como algo mucho más grande, un hombre que había aprendido que la música puede ser más poderosa que las balas, que la inteligencia puede vencer a la brutalidad, y que a veces, la decisión más valiente es encontrar una tercera opción cuando el mundo te presenta solo dos caminos terribles. La guitarra que tocó esa noche se conserva hasta hoy en un museo privado de Ciudad de México. Los visitantes admiran su artesanía, su historia oficial como instrumento de uno de los cantantes más queridos del país. Pero no saben que esas cuerdas vibraron una vez en el momento más peligroso de la vida de Pedro Infante, cuando su música no solo entretuvo, sino que literalmente salvó una vida y cambió el destino de todos los presentes en una noche que ninguno de ellos olvidaría jamás.